Pues hablamos sobre esta sentencia con Jesús Domínguez, presidente de la Asociación de Víctimas del Alvia. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Jesús, pedían a la juez justo hace 2 días, justo cuando se cumplían 11 años del accidente, que fuera valiente. ¿Ha cumplido sus expectativas? Pues sí, yo creo que ha sido muy valiente condenando a Adif, al señor Corta-Bitarte, que quiero recordar que este señor de su puño y letra afirmó la desconexión del sistema de seguridad que hubiera evitado el accidente por los retrasos que generaba y también autorizó la puesta en servicio de la línea, pese a que hubo un proyecto que rebajó la seguridad y tanto el perito independiente como la Agencia Ferroviaria Europea, el perito que fue, dejaron claro que hay que hacer un análisis de riesgos y poner medidas complementarias y balizas, como incluso le pidió Renfe al señor Corta-Bitarte. Y pese a que este señor también fue perito del Metro de Valencia y conoce lo que ocurre cuando no hay ni señales ni balizas con una velocidad tan grande como venía el tren a 200 y una curva 80, porque un tren no es un coche, tarda kilómetros en frenar, pues muy satisfechos porque tuvimos que irnos a Europa para desmontar la verdad oficial que nos quería vender aquí los diferentes gobiernos y al final pues alguien valiente e independiente, como era también la Agencia Ferroviaria Europea y la Comisión Europea, pues nos da la razón a 11 años de lucha. Por tanto, entiendo que no se plantea recurrir, no se plantean recurrir. Bueno, tenemos que ver con el abogado, hablar también con otras víctimas. También quiero recordar que hay 80 muertos, ha habido gente que ha fallecido a lo largo de estos años y aunque estamos satisfechos, evidentemente 2 años y medio con 80 muertos a mucha gente le parece muy poco y una justicia lenta no es justicia y hemos tardado 11 años, que además no han sido casuales, sino que desde el Ministerio de Renfe, Adif, la Fiscalía y la Abogacía pues no entregaban documentación, nos cambiaban al juez, imponían a los peritos de la Junta de Galicia. O sea, lo ha puesto muy difícil, le hemos luchado contra el Estado y sus instituciones y esa es la mayor satisfacción, pero evidentemente hay 80 muertos, son 11 años ya y también la gente tiene que entender que una justicia lenta pues no es del todo justicia, pero muy satisfecho con la jueza, su valentía y sobre todo yo creo que la independencia, yo creo que es lo que hemos siempre pedido. Es decir, Jesús, que a falta todavía de conocer todos esos detalles o de estudiar bien todos esos detalles de la sentencia, ¿qué es lo que pedirían también a la juez? ¿Por qué recurrirían entonces? Por eso es que, como te decía, yo sin leer los hechos probados y todo y sin hablar con el abogado, pues prefiero por eso, de esa manera, no pronunciarme. Me puedo pronunciar sobre, por ejemplo, que el año pasado el fiscal Mario Piñero retiró la acusación y entendíamos que le había mandado el fiscal general que lo hiciera y encima conocimos la semana pasada que le han dado un premio y le nombra para el Tribunal Supremo, ¿no? Con 80 muertos, hiciera esto la fiscalía, pues no tenía sentido, no lo hizo así en el Metro de Valencia. Y yo creo que, por ejemplo, en este caso, Mario Piñero, el fiscal, pues en vez de ir al Supremo, lamentablemente creo que lo que tendría que hacerse es irse a su casa y pedir perdón. Jesús, volviendo a la sentencia, esa sentencia considera acreditado que el accidente se produjo por un despiste del maquinista, también por carencias evidentes en la seguridad. Comentaba algo al principio, ¿están de acuerdo? Sí, sí, es que además lo que pasa es que era un accidente cantado. Aquí, para nosotros falta gente de Renfe. Yo quiero recordar a la gente que hubo un aviso de un jefe de maquinistas que la primera vez que subió al tren vio el peligro que había, porque es que quiero recordar a la gente que no había las señales y tenían que acordar 4 kilómetros de empezar a frenar. Entonces, una llamada provocó el despiste. Evidentemente, nosotros responsabilizamos, sobre todo, no solo a este maquinista, sino a todos, porque si estaba tan mal, lo que tenían que haber hecho es no subirse a los trenes, pero hubo un aviso por escrito que llegó a 10 altos cargos de Renfe y no hicieron nada. Y nosotros entendíamos que había más responsabilidad de gente que está en su despacho, con más ingenieros y con un equipo al frente, para haber tomado medidas que el maquinista, que evidentemente se despistó, pero nosotros entendíamos que era el último eslabón de una cadena de negligencias, porque el fallo humano, como dijo los peritos, el fallo humano ocurre una de cada 500 veces o cada 1000 veces, pero una línea de alta velocidad y un tren, como cuando uno sube un ascensor, está preparado para que ocurra un fallo cada 10.000 millones de horas. Y aquí, en menos de un año, pues hubo un accidente en un tren de alta velocidad, cuando, por ejemplo, en Japón, en 60 no ha habido ninguno, ¿no? Pasa que el origen de este accidente es que hubo un ministro, el ministro Blanco, que quiso llevar la alta velocidad a Galicia, hubo prisa, se modificó el proyecto y se quitaron las medidas propias de alta velocidad, que son sistemas automáticos, porque se ha demostrado que el ojo humano, a velocidades de 200 kilómetros por hora y con un tren que tarda kilómetros en frenar, pues no es capaz de frenar cuando ve la curva, como le pasó al maquinista a la salida del túnel, que quedaban 300 metros y pudo reducir solo de 200 a 180.
¿Ustedes quieren que se produzcan más investigaciones? Porque el Supremo ya desestimó una de esas investigaciones que ustedes pedían. Claro, bueno, evidentemente para nosotros el Supremo ha hecho el ridículo, pero el Supremo, yo creo que cualquier persona informada sabe que el Tribunal Supremo del Constitucional está nombrado por el Consejo General del Poder Judicial, que lo nombra el PP y el PSOE. Y aquí hubo un pacto de la curva, porque aquí lo que había que defender es la alta velocidad. Y aquí los políticos, los primeros, desde el señor Blanco, desde el Partido Socialista, recuerdo del señor Feijóo, que dijo que el sentir gallego es que era el culpable del maquinista. Aquí, por todos los medios, se trató de culpar exclusivamente al maquinista. Lo hizo el informe de la CIAF, que es la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, y lo hicieron los diferentes gobiernos. Y Europa dijo que había que repetir esa investigación y nosotros vamos a seguir pidiendo que se repita, pero más que nada para que quede negro sobre blanco la verdad. Entonces, ha hecho el ridículo el Tribunal Supremo con esta sentencia, con lo que dijo ya Europa, y nosotros desde luego que lo vamos a recurrir, y si no iremos a Estrasburgo por aquí. De verdad, es que la gente se tiene que acercar a los hechos, pero aquí ha habido una defensa total de la alta velocidad y teníamos en contra la Fiscalía, la Abogacía del Estado, porque se quería mantener la verdad oficial, que era que el maquinista era el único responsable, y eso ha quedado totalmente desacreditado. Y quiero recordar cómo el gobierno también del Partido Popular, con Ana Pastor al frente, han salido las cartas, presionaba a Europa para que saliera ese informe, no se colaboraba con la justicia, nos cambiaron el juez, el Consejo General del Poder Judicial, el juez Alaez, que imputó a 20 personas de Adif, nos lo cambiaron. O sea, aquí hemos luchado contra, ha sido David contra Goliat, y ahora pues alguien independiente, porque aquí independiente solo ha habido la Agencia Ferroviaria Europea, un perito que salió por sorteo y la jueza. Y todas las demás instituciones, por desgracia en este país, están contaminadas y por eso nos tuvimos que ir a Europa. Es así de claro. Jesús, han sido 11 años. ¿En qué situación están las familias de los fallecidos y los heridos? Pues como decía antes, hay familias que por una parte satisfechas, pero claro, yo conozco mucha gente que estaba con nosotros aquí y venía a las concentraciones a manifestarse y ha fallecido a lo largo de los años. Madres y padres que habían perdido un hijo o alguien, un hermano, ya han fallecido. 11 años que al final una justicia lenta pues no es del todo justicia, ¿no? Y piensan que a lo mejor 2 años y medio, ¿no? Pues es poco, ¿no? Por 80 muertos, ¿no? Entonces hay sentimientos encontrados. Por una parte, como decía, satisfacción a que se nos dé la razón, ¿no?, en esta lucha y quede la verdad, y la ciudadanía empieza a conocer lo que hay detrás de este accidente que han querido ocultar. Y esto es una prueba más, ¿no?, que una jueza lo ha puesto, y estamos hablando de un delito penal que es muy garantista. O sea, es decir, aquí hubo una cantidad de negligencias y de chapuzas en la línea de alta velocidad Ourense-Santiago tremendas, y yo lo que animo a la gente es que se informe y que eso repara también a las víctimas, que la gente sepa la verdad, porque estábamos cansados de ir por la calle y que nos dijeran que el maquinista, ¿no?, que la culpa era del maquinista, y el maquinista, como decía, era el último eslabón de una cadena de negligencias, de un accidente cantado, que así lo anunció, como decía, por escrito un jefe de maquinistas de que iba a ocurrir, y finalmente ocurrió con una llamada que tuvo el interventor. Jesús, hablando de que la gente se informe, de que conozcan la verdad, hay un documental llamado Frankenstein con el número del tren 04155, ¿no es así? Sí, es un documental, además ya por fin, después de 10 años, que nos costó mucha lucha, está en la televisión pública, pero fueron 10 años, nos hemos tenido que concentrar también frente a Televisión Española, recabar firmas, y ya por fin, sin mucha publicidad, pero bueno, está en Televisión a la Carta, en la 2, ganó el precio especial de la Seminci, y como dice el director, que es una productora gallega independiente, va dirigido al cerebro del espectador, no al estómago, y ahí conocerá muchas de las negligencias y de los ocultamientos que hay detrás de esta tragedia, y animo a todo el mundo a visionar el documental, que es una manera, pues entre comillas, pues más fácil de informarse. Pues el documental Frankenstein 04155, que habla sobre la tragedia del Albia, en RTV a la Carta. Jesús Domínguez, presidente de la Asociación de Víctimas del Albia, muchísimas gracias por atender al canal 24 Horas.